Listo. Bueno, ya estamos, chicas. Ya estamos las tres en ¿Estamos? línea. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar por presentar. Bueno, estoy con mi compañera Meli Melcer, actriz, que es integrante del colectivo de actrices, y también comunicadora, licenciada en comunicación social. Y tenemos como invitada, un placer y un honor y un lujo tener a la compañera Fernanda Puente Alba, licenciada en psicología y trabajadora de la línea 144 contra las violencias de género. Especialista además en perspectiva de género, claro, ¿no? Y bueno, yo aprovecho y te presento a vos, a la hermosa Anabel Cherubito, actriz, trabajadora, madre, hermana, amiga, todo, luchadora, todo. Somos múltiples identidades. Sí, múltiples, somos muchas aquí, no solo somos tres, somos muchas más. Sí. Bueno, básicamente queríamos hacerte esta entrevista, Fer, porque todo el tiempo se escucha hablar de la línea 144, que todas las personas en situación de violencia pueden llamar a la 144, WhatsApp, Facebook, bueno, lo que vemos en las publicidades, Y queremos contar un poco cómo es realmente, cómo funciona la línea 144, porque está un poco como en el imaginario colectivo, pero realmente explicar cómo es. Por ejemplo, vamos a lo concreto. Llama a una persona en situación de violencia, ¿qué se le dice del otro lado, no? ¿Cómo se reacciona del otro lado? ¿Cómo empieza el protocolo? Claro, bien, lo más importante es de comprender cuál es la finalidad y la función de la línea 144. Porque también vemos que se ponen en los zócalos, o cuando se hacen las publicidades, que somos una línea de denuncia. No somos una línea de denuncia. La línea 144 es de asesoramiento, contención y acompañamiento a personas en situaciones de violencia. Lo que armamos nosotras desde la escucha que podemos realizar, desde una escucha responsable, con la especializada, con la perspectiva de género, es hacer la evaluación del riesgo de la que pasa la persona que se está contactando, mientras se va hablando, es un diálogo fluido que se va teniendo de a poco, se contiene mucho, porque muchas personas, muchas mujeres se contactan consultándonos, si les pasa eso que se dice que les puede estar pasando, la grabación mientras espera que la atendamos, le está pasando a ellas. Entonces es, bueno, contanos qué es lo que vos pensás que está pasando, contanos la situación, con quién la estás pasando, hace cuánto pensás que la estás pasando, o cómo podés identificar desde cuándo la estás pasando, cómo es que la estás pasando, qué querés y qué podés y cómo pensás que podemos hacer, qué es lo que pensás que podés hacer. Esto también de darle la posibilidad a la persona que está del otro lado de poder tomar decisiones en función de lo que está sucediendo y desde ahí pensar estrategias, darle la información de los recursos y cómo utilizar los recursos, porque no tenemos por qué saber cómo hacer una denuncia. ¿Qué implica hacer una denuncia penal, una denuncia civil? ¿A dónde hacerla? Si es lo mismo en cualquier lado, cómo hacerla, desde dónde hacerla, qué decir cuando se tiene que ir a hacer la denuncia, qué es una medida de protección, por ejemplo. No tiene por qué todo el mundo saber qué es una medida de protección o cómo se pide una medida de protección. Para poder tener una medida de protección, qué es lo que hay que hacer para esa medida. Pero generalmente también nosotros lo que pedimos es un espacio de acompañamiento interdisciplinario para esa persona. Un lugar que más allá de que se haga o no se haga la denuncia, un lugar donde ella pueda sentirse escuchada, poder hablar, poder comentar. No es sencillo salir de las situaciones de violencia y no es de un día para el otro. Es muy difícil poderse identificar como una persona pasando por situaciones de violencia. Entonces también es importante contar con ese espacio donde puedas transitar, poderte identificar, poderte encontrar y vos salir de esa situación de violencia acompañada de la red a tu alrededor. ¿Sí? Saber que si la persona que está sufriendo violencia llama al 144, siempre, siempre, siempre le van a creer, porque Sí. una de las cosas que suele suceder es el miedo a que no te crean,
¿no? ¿Qué es lo que pasa generalmente? No te cree la policía, no te cree tu mamá, no te creen No, no, muchas veces. no. Entonces saber que es un lugar donde lo primero que se va a hacer es contenerte y creerte y escucharte, ¿no? Tal cual, no se pone en duda, ni se pone, a ver, ni siquiera se critica eso que vos lo estás, es esto, ¿qué es lo que vos estás sintiendo? ¿Cómo lo estás sintiendo? ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, eso que estás viviendo es violencia de este tipo, de este estilo, de esta manera, nada, el vínculo, este romanticismo que está de la pareja, de que me cela, eso también te controla. ¿Cómo es ese control? Eso fue desde que están de novio, cómo es, eso es control, ponerle nombre, no me había dado cuenta. Entonces, de a poco, poder ir identificando estas situaciones de violencia. O sea que hay una dedicación de tratar de desnaturalizar un poco los vínculos que vamos generando, ¿no? Y por ahí, Sí. según lo que contás, a ver, decime si estoy en lo correcto, van como encaminando a la persona que llama a poner un poco en perspectiva lo que le está sucediendo, si esa persona quizás no se identifica como víctima, o quizás una persona que llama para ayudar a una víctima que conoce, pero quizás no. Exacto. Esto, herramientas. No, porque hay que hacer la denuncia. Bueno, hay que hacer una denuncia, en qué momento hacer la denuncia, cómo hacerla, hay que acompañar, cómo acompañamos, armemos estrategias, si ella puede hacer la denuncia y volver al mismo lugar donde está la persona que la agrede, la estamos poniendo en riesgo. Entonces pensemos cómo armamos una red para poder acompañarla a ella, de que no termine en situación de riesgo hasta que no tengan las medidas de protección. Ahora, Fer, todo lo que vos decís requiere de un acompañamiento más allá de un llamado. ¿Qué pasa después de ese llamado? Sí, nosotros, por ejemplo, los llamados, primero consultamos si la persona quiere dejarnos sus datos y su registro, no pasamos por encima de su decisión y su definición. A veces te dicen, no, solamente llamo para consultar y para tener información, y no hay ningún problema, no queda registro de llamado, con lo cual tampoco se puede hacer un seguimiento de ese caso. Después hay otros casos donde te dicen, sí, quiero que quede un registro. Dejar un registro en nuestra base de datos no es hacer una denuncia, es dejar un registro. Lo que nosotros tomamos desde el equipo es, junto con la persona, armar estrategias de protección y de cuidado. Por ejemplo, tenés que ir a la comisaría a realizar la denuncia, tenés algún inconveniente, tenés algún problema, no le estamos llamando nosotras todo el tiempo, fuiste a la comisaría, pues si no también es una presión desde el otro lado. Claro. Entonces, hay que ir a la comisaría, queda en tal lugar, hay que hacer tal denuncia, lo que nosotros llamamos la ruta crítica. Entonces le explicamos el procedimiento de la realización de la denuncia, cómo es que hay que continuar con los pasos, qué es lo que hay que hacer. Hay muchas veces que hasta les sugerimos que anoten lo que les dicen, porque están muy nerviosas pasando ahí, afrontando estas situaciones. Claro. Entonces, y nosotras también les pedimos que tomen nota de lo que estamos charlando, para que, porque al ponerse nerviosas, al estar preocupadas y angustiadas por la situación que está pasando, por lo que están contando, por lo que se está relatando, te olvidas de muchas cosas. Entonces, nosotras como armamos estrategias esto de acompañamiento. Tengo una pregunta, Fernanda, cuando una persona que está sufriendo violencia está aterrorizada, en general muchas veces no pueden comunicarse porque o no tienen teléfono o las tienen aisladas, a lo mejor en un momento pueden agarrar el teléfono y mandar un hola al WhatsApp del 144 y ponle y nada más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si llega un mensaje así y no... ¿Qué pasa con eso? Porque nosotras muchas respondemos. no pueden ni hablar. Perdón, se escucha mal. ¿Cómo? Nosotras respondemos al mensaje. Ustedes contestan, yo te escuché, está medio colgado. Sí. Le preguntamos cómo está, si está en situación de emergencia, y esperamos a que responda. También tenemos como protocolo cuidado en cómo se responde, porque también les pueden sacar el teléfono.
¿sí? Y también las ponemos en situación de riesgo, Claro. si les sacan el teléfono. Entonces, no es como se responde, lo mismo que a través del mail, a través de la línea se responde, pero no es que se insiste constantemente por las dudas de que se pueda poner en riesgo. Se deja el canal abierto y se responde. La línea de WhatsApp, que se abre ahora por la pandemia, funciona constantemente durante las 24 horas, igual que la línea. Igual que el mail. Hablando del tema de la pandemia, ¿es real que subió, que aumentó un 40% los llamados Sí, al 144? por situaciones de violencia de género, sí. Sí, ¿Y aumentaron un montón los canales, los llamados, las consultas. Nosotras en este contexto tuvimos muchísima más demanda. Lo que también es real es que al cerrarse todos los otros canales, nosotras capitalizamos también todo esto, porque es la línea y lo que llega, además de a estar las mujeres en situación de violencia con los agresores al lado. Claro. Fer, yo te quiero Claro. hacer dos consultas. Una en relación a lo que comentaba Anabel, y otra, cuando vos hablas nosotras, dentro de la línea 144, yo siempre pongo este ejemplo, que no es, me imagino que no es un call center, donde No. yo si quiero me anoto voluntariamente, levanto el teléfono y ayudo a la persona que esté llamando. Me imagino que son trabajadoras recontra capacitadas. Quisiera saber qué profesiones tienen ahí adentro, cómo trabajan articuladamente entre estas distintas disciplinas. Y la otra consulta en relación a lo que decías vos y lo que decía la Cheru también en esta situación de pandemia. Nosotras también sabemos que después del trabajo que hicimos con la conferencia de prensa, sabemos que aumentaron mucho los casos porque muchas se identificaron con los relatos que hemos expuesto, claro. Entonces también aumentaron los llamados a la línea 144. Me gustaría saber desde el Estado cómo atajan estas cosas con más personal, que además no, me imagino que no es cualquier personal, tiene que ser un personal entrenado y capacitado, con un Estado recontra presente. Entonces, para resumirte, estas dos cosas, digamos, ¿cómo atajan todo lo que estalló Demanda. con la demanda? ¿Cómo atajan esta demanda y qué disciplinas trabajan ahí dentro de la línea 144? Bueno, bien. Nosotras desde la línea somos todas profesionales especializadas en perspectiva de género, somos desde las disciplinas del derecho, del trabajo social, de la psicología, y todas las ramas y las áreas afines a la temática que tiene que ver con el análisis de la violencia de género. Que necesitamos tener esta escucha y esta especialización para poder responder ante la demanda que nos llega del otro lado del canal que ingresa puntualmente, que es la línea 144. Nosotras hace poco pasamos a ser ministerio, el organismo que comprende a la línea 144, todavía no hace el Instituto Nacional de Mujeres. Que era el INAM, era un instituto, claro, ahora pasó a ser un ministerio. Esto implicó un crecimiento mayor. ¿Notaron esa diferencia? ¿Cómo? Eso, sí, notaron esa diferencia, ¿no? Al pasar a Sí, ser un ministerio. Se notó mucho, se notó en las creaciones de las direcciones, en cómo se amplía la llegada y la temática de todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género, mujeres y diversidades, la creación de las direcciones. Esto también se crea hace poco, con lo cual también en este proceso de transición y de cambio está la cuarentena, está el aislamiento social preventivo y obligatorio. Entonces, la línea toma mayor relevancia en estas áreas porque es la que puede funcionar sin la presencia y el cara a cara. Entonces tiene llegada a todos los lugares. A todos los lugares a ámbito nacional. Vos marcás 144 en cualquier parte del país y llega a la línea.
los profesionales que estamos ahí estamos todas capacitadas para poder dar esta escucha responsable, y en este contexto lo que ahora se logró hace un par de semanas es ingreso de operadoras y de profesionales nuevos a la línea para la atención y el acompañamiento. Bien. ¿Sí? Si bien también se está trabajando con todas las características del cuidado que se tiene que llevar adelante por el tema de la pandemia mundial en la que se está atravesando, con todos los cuidados. Bien. Y, Claro. y Sí, respecto porque esto también es una pandemia, ¿no? Los femicidios que hubieron desde que arrancó la cuarentena, cómo ha crecido la violencia, o sea, eso también es una pandemia, ¿no? Sí, Esto hay que sí, tratarlo sí. como tal también. Sí. Es una situación muy crítica en este momento, la que están pasando muchísimas mujeres. Yo te quería preguntar si hay, digamos, en general, el golpeador, o sea, siempre viene unido el golpe con el maltrato, o sea, el maltrato físico, con la violación y con el maltrato psicológico, ¿no? En general, las tres cosas vienen en general unidas, ¿o no? El maltrato psicológico, la violencia psicológica siempre está presente, y es lo que más marca y daña, y más daño genera en toda persona en situación de violencia. Eso lo encontrás en todos los relatos. Después puede ir acompañado del golpe, puede ir acompañado de la violación, pero el maltrato y la violencia psicológica es la que más daño genera y la que mayor daño causa en la persona en situación de violencia. Claro. Puede estar presente el golpe o no. Generalmente se espera que sea el golpe, o se pide que sea el golpe. Para pasar una situación de violencia no necesitas que te peguen. Claro. Esto es muy importante que lo aclaremos. Esto es muy importante que lo aclaremos, porque en general van a llamarlo cuando ya están golpeadas o violadas, o saber que simplemente el maltrato psicológico por ahí empieza todo, que es terrible, y que también se puede llamar a la línea 144, y sientes que te están maltratando psicológicamente, que no hace falta recibir un golpe, ni hace falta una violación, ni nada de eso para acudir a ustedes, ¿no? Sí, tal cual. Y si sos vecino, ¿no? También, si sos vecino y estás enterada o enterado de alguna situación de violencia, digo, como sociedad civil, entendemos que la responsabilidad obviamente es del Estado, pero como sociedad civil también podemos aportar un poco de nuestra responsabilidad, podemos llamar a la línea 144 también a preguntar cómo... Se puede llamar, se puede establecer contacto, pero siempre es claro, y es importante que quede claro, que no es una denuncia. Se contactan y es para pensar estrategias de acompañamiento a la persona que está en situación de violencia. No es bueno, yo te aviso para ver cómo haces. Necesitamos hacer entre todas y entre todos, porque esto necesitamos salir entre todas y entre todos de esta situación, porque como decía Ani recién, esto es social, es cultural, y para poder salir de esta situación nosotras necesitamos acompañarnos entre todas y entre todos. La prevención es indispensable en estas situaciones, y lo tenemos que hacer acompañándonos entre todas y entre todos, porque si no es muy difícil. Fer, y ahora te hago una pregunta. Si una persona que está en una situación de violencia la llama y les dicen, yo ya hice la denuncia en la comisaría de la mujer, yo ya hice todo, no tengo respuesta y me siguen violentando, ¿ahí cómo orientan ustedes? Digo, ¿ustedes hacen una articulación también con la justicia, con las comisarías? Se hace la articulación necesaria en función de ir acompañando a la mujer en situación de violencia por la violencia institucional por la que va pasando, vamos a ponerle nombre. Claro. Ella se encuentra con que no tiene la respuesta correcta de determinado lugar. Bueno, ¿cuál es el organismo que está interviniendo? Buscar los papeles. Nosotros no es la cantidad del llamado, sino es la calidad que le dedicamos. Bueno, podés ir a buscar el papel, lo tenés a mano, fíjate qué dice, cuál es el juzgado que interviene, bueno, en el juzgado qué respuesta te dieron, y en función de eso se hace la derivación a las áreas de seguimiento, las áreas de violencia institucional,
ahora ya son en direcciones, donde se va articulando con las instituciones para poder acompañar a la mujer en situación de violencia, que se necesita ese acompañamiento y que la persona en situación de violencia sienta que está ese acompañamiento y que puede contactarse desde el otro lado y decir, me están diciendo acá que no lo van a notificar, que no lo, porque no lo encuentran o porque se articula con la comisaría que tiene que realizar esto y se consulta cuál es el procedimiento, qué es lo que pasa, por qué no se lo notifica. Es indispensable la notificación para que la medida de protección tenga efecto y empiece a correr esa medida de protección para esa mujer que está en situación de violencia. Entonces, hacemos esas articulaciones, las articulaciones puede llegar a ser 24 horas. Y no, está muy bien, y digo, dar esas herramientas para que del otro lado sepan que esta mujer no está sola, que esta mujer la están acompañando y le están haciendo un seguimiento. Exacto, exacto. Y también es importante que quede claro cuál es la funcionalidad de la línea, de que nos llamen para estas temáticas, porque como dicen, explotó la línea, creció el 40% de cantidad de llamadas de violencia de género, pero nosotras llegamos a tener muchísimas más llamadas por otras consultas, o para denuncias por COVID, por incumplimiento de las medidas de la medida de aislamiento, por personas que quieren saber cuál es la línea, por dónde anda la línea 144, o por qué no hay línea para los hombres que ejercen violencia, nada. Yo también quiero hacer mi contradenuncia. La línea 144 es para mujeres y diversidades que necesitan acompañamiento en situaciones de violencia. Nosotras atendemos estos casos y es importante utilizar este recurso y dejar este recurso para esas personas que están pasando por estas situaciones. Necesitamos que esta línea a nivel nacional llegue a todas esas personas y que la puedan utilizar. No funciona la línea, o porque no engancha la línea, porque marcan 144 y están en no sé dónde. Tenemos la línea de WhatsApp, pueden escribir, nos pueden contactar, nos pueden pedir que nosotras también nos contactemos, si no están en riesgo, si no las ponemos en situación de riesgo, nos pueden mandar mail también. O sea, se habilitaron un montón de canales de contacto para poder brindar este acompañamiento. Pero sí es importante saber y comprender cuál es la finalidad de la línea. No tomamos denuncia. Esta nota, por eso esta entrevista, porque eso es muy confuso. Porque como tú dices, en los zócalos pone denuncia al 144 y mucha gente no sabe realmente, ¿no? Yo creo que a lo mejor ustedes han tenido casos de, por ejemplo, de que una persona en situación de violencia llame, no sé, te pongo una situación, ¿no? Esté encerrada en la misma habitación, con el teléfono así, el tipo golpeando la puerta y ella diciendo, por favor, socorro, ¿qué hago? ¿Qué hacen ahí ustedes? ¿Derivan directo a la policía? Ahí también, claro, ahí también es importante hacer la aclaración. Ahí esos segundos son indispensables, y no es llamar a la línea 144, es llamar al 911 o 101, depende de la provincia en la que se encuentren. 911 ¿sí? O 101, depende de la provincia en la que se encuentren. Entonces, que vaya un móvil policial, que actúe en la situación de emergencia y de urgencia, y desde ahí se articula con nosotras. Pueden llamarnos y decirnos, nos pasa esto, necesitamos hacer esto, hay determinada situación, y nosotras ahí ya podemos articular. Pero en la situación de emergencia no podemos, porque no es una línea tampoco de emergencia. Claro. Articulamos, no llega el móvil, claro. Articulamos con la solicitud del móvil, porque también es importante que quede este registro en la central del 911 de este pedido de móvil. Claro. Fer, ¿sí? Te hago una pregunta que me llama la atención. Cuando te escucho hablar, vos hablás de personas en situación de violencia, y muchas de nosotras hablamos de víctimas. Me gustaría, si podés un poco hacer la diferenciación entre estos dos conceptos. Ustedes que son profesionales en derecho, psicólogas, trabajadoras sociales, que puedas hacer una diferenciación entre estos conceptos, la de víctima y la de persona en situación de violencia. Nosotras hablamos de persona en situación de violencia porque es una persona que está atravesando
y transitando estas situaciones, y no es lo que le da la identidad como víctima y que va a ser toda su vida víctima. Ella puede aprender y puede tener otras herramientas y puede salir de esas situaciones de violencia y ser una persona que libre de la violencia, que puede salir de la violencia. Entonces, hablarla y nombrarla persona en situación de violencia y no dejarla sola en el lugar de víctima, en esto de que no está sola, la estamos acompañando, estamos desde el otro lado y desde distintos lugares acompañando para poder armar estrategias para que pueda salir de esa situación. Claro, porque un poco también lo que hablábamos es que quizás no se reconoce como víctima, a pesar de serlo, eso por un lado, y a veces también el concepto de víctima a veces a una la deja en un lugar pasivo, o se reconoce como víctima 10 años después, 15 años después, o quizás nunca en su vida. Entonces, pensarla como persona en situación de violencia le da como un carácter más activo a esa persona que está tramitando lamentablemente esa situación, ¿no? Exacto. Sí, 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 es así. Porque Una, la importancia de... Sí. Decime. No, que de la importancia de que pueda tomar acciones para correrse de esa pasividad que también desde la persona que ejerce violencia hacia ella busca esta pasividad y este sometimiento que no se pueda correr. Entonces nosotras también poder darle su lugar como persona y su identidad de que ella puede accionar, de que la única palabra que funcione y la única palabra real y posible es la de esa persona que ejerce violencia hacia ella, correrla desde ese lugar y que ella pueda también escucharse, pueda también poner en valor todas las herramientas, porque muchas tienen un montón de herramientas y desarrollan un montón de herramientas que no las pueden identificar, así como no se pueden identificar como personas en situación de violencia o como víctimas, tampoco pueden identificar ni reconocer las herramientas de estrategias de sobrevivencia que llevan adelante, Claro. y que son muy valientes y las llevan a afrontar todas estas situaciones. Entonces también poder hablarlo como vos, no sé, Ani, estás pasando por esta situación, fíjate lo que vos pudiste hacer, vos tenés tus herramientas, tenés tus recursos, vos qué pensás, qué sentís, qué opinás de esto, qué se puede hacer, vos qué pensás. Esa pregunta, vos qué pensás, no qué te dicen que es lo que vos no tenés que hacer o lo que vos sos. Claro, está bueno Entonces, pensar una estrategia de ese modo que empodere un poco y le devuelva un poco de poder a una persona que estuvo tanto tiempo zambullida en la sumisión, ¿no? Y es muy difícil ahora igual estamos salir. viviendo un momento en general en el mundo que tiene que ver con el movimiento feminista, que por supuesto viene de años y años atrás, pero que hay un movimiento más globalizado, muy fuerte, que ha venido para quedarse, ¿no? Y que ahora muchísimas mujeres que antes, o personas en situación de violencia que antes lo naturalizaban, hoy ya no está pasando lo mismo, hoy estamos mucho más despiertas, más despiertos y despiertes con esta situación, ¿no? También, porque antes callábamos todo, porque antes éramos nosotras las culpables, antes algo habíamos hecho, antes éramos las histéricas, las locas, todo lo que ya sabemos, paranoicas. ¿no? Igualmente todavía en algunas partes seguimos escuchando ese discurso. Claro. Por eso es importante contar con el acompañamiento de las redes, de los armados de la línea, de los recursos locales y personales que uno se pueda hacer y se pueda llevar adelante. Porque este discurso todavía está, necesito las pruebas, necesito, ¿me entendés?, grabarlo para que me crean. A ver, yo te quería preguntar dos cositas. Bueno, una es una cuestión más personal, digamos, cómo anímicamente quedan ustedes después, o sea, su trabajo cotidiano. Me interesa saber cómo ustedes se deshacen de toda esa carga que les queda de escuchar estos casos que deben ser terribles. Me interesa saber cómo ustedes se sanan a ustedes mismas cotidianamente. También me interesa saber hace cuánto trabajas en la línea 144. Y lo otro que me interesaría saber, preservando el anonimato, ¿no?, de estas personas en situación de violencia,
si nos podés contar un poco qué tipos de casos reciben, y ya que es una línea que opera a nivel nacional, si ves algunas diferencias, que seguro las hay, sobre todo entre Capital Federal y el resto del territorio argentino. Bueno, empiezo por la última y después me vas refrescando en las anteriores. Sí, los llamados son distintos, los recursos con los que se cuentan también son distintos. El estar en Capital Federal, el tener otra llegada a la información, a las posibilidades de acceder a recursos, es completamente distinto que en el interior del país y los lugares más alejados de las capitales. Es mucho más complejo, entonces las estrategias que se tienen que llevar adelante en esos lugares y en esas localidades son mucho más complejas y necesitan un armado y una articulación nación, provincias, municipios, que desde la línea llevamos esas articulaciones adelante. Tenemos localidades donde ni siquiera tenés una comisaría a donde llamar, es un puesto, que se comunican por radio, entonces tenés que hacer toda esa red para poder contactarte, para que pueda llegar el acompañamiento, cómo es el acompañamiento, por eso nosotros pedimos mucho que en situación de emergencia se llame al 911, porque ese canal es mucho más directo y más rápido que nosotras poder hacer este otro canal. Ahora, un paréntesis en esto del 911, ¿no? Porque me imagino lo difícil que es, y me imagino que más difícil fuera de Capital, ¿no? Porque todos sabemos que la institución de la policía, ¿no? Deja bastante que desear en muchos aspectos, y que es totalmente machista, totalmente patriarcal, y que no están preparados en perspectiva de género. Entonces, me imagino que ahí sí que se debe notar aún más la diferencia, ¿no? De Capital a las provincias, a un pueblito, a un... Claro, ¿no? Totalmente. Y culturalmente también se nota que hay mucha diferencia, por eso hago esta salvedad entre Capital Federal y el resto, inclusive Buenos Aires también, y el resto de las provincias. Hay una cultura un poco más conservadora, pueblos chicos se conocen entre todos. La naturalización de la violencia, el bueno, pero es la familia, entonces por eso la importancia de la articulación entre las instituciones, y que hayan instituciones locales capacitadas con perspectiva de género que puedan acompañar estas situaciones, ¿sí? Que puedan acompañar a las mujeres en situaciones de violencia, porque si no también ahí te encontrás con esta misma traba, porque así como tenemos la violencia institucional en la policía, podés encontrarte la violencia institucional en el juzgado, en las áreas que atraviesa la mujer, entonces por eso desde la línea se acompaña este recorrido, y también ella siente que ante determinada, esto también en cada llamado, y antes de cortar con cada llamado, les decimos, por favor, ante algún inconveniente o alguna dificultad en alguna institución, desde el lugar nos llamás, o te pones en contacto con nosotras para que nosotras desde acá te podamos acompañar ante la dificultad que tengas, y hagamos la articulación ante la dificultad que tengas. Bien. Sí. No, cuando la persona vuelve a llamar, perdón, no, porque me encantaría, Meli, que cerremos, cuando cerremos, que tú digas que tú llevas los horarios y eso, que cerremos, porque a mí también me interesa mucho saber cómo ellas vuelven a su casa, cómo ellas sanan por dentro estas historias, cómo pueden dejarlas a un lado y estar con su vida, con hijos, compañeros, ¿verdad? Sí. Más allá de estar escuchando todo el día cosas terribles, ¿no? Me parece que estaría bueno cerrar con eso, con el testimonio de ella contándonos eso, ¿no? Exacto. No, y que me preguntaba rangos de edades, ¿no? Me preguntaba si las mujeres que se han criado con esta educación, nuestras abuelas, nuestras madres, educación tan machista, hoy se animan a denunciar. En general el rango de edad es de más jovencitas, o hay algún rango de edad que sean las que más llaman, o también llaman mujeres mucho más grandes. Sí, bien esa estadística no la manejo, pero sí en los llamados estamos recibiendo consultas de mujeres ya grandes diciendo, yo pasé toda mi vida estas situaciones y claro. No sé si quiero denunciarlo, pero quiero entender qué es lo que pasa, cómo puedo hacer, no quiero vivir más estas situaciones así. Entonces,
ahí tenés una conversación de, bueno, lo pasaste, cómo lo pasaste, qué es lo que querés hacer, qué recurso local hay para que te puedas ir, acercar, si querés acercarte de qué manera, a dónde, charlar, poder hablarlo con tus hijos, porque también pasa que se repiten las historias en la familia, porque lo veo a mi hijo como Claro. actúa con mi nuera, o a mi hija le está pasando esto, entonces bueno, Qué importante cómo entre la misma familia se pueden acompañar. qué importante la aplicación de la ESI, ¿no? Fer, ¿qué opinás vos? La aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral, que más allá de una cuestión de conocer nuestros cuerpos y más allá de una cuestión sexual, también sirve para comprender nuestra autonomía, otras identidades sexuales. Me parece que poniendo esto en juego en la educación, no vamos a estar peleando por estas cosas ni lamentando femicidios de acá a 10 años si empezamos a ponernos seriamente a aplicar una ley que ya existe. La prevención desde los lugares de cuidado, de respeto, de mirarlo desde otro lado que no sea la estructura patriarcal, esa estructura donde a las mujeres nos ponen determinado lugar de sometimiento, de que nosotras nos tenemos que encargar de los cuidados del hogar, de la casa, de que tiene que venir el príncipe para rescatarte, estas cuestiones que se repiten de lo que es canciones, de lo que es la tele, las películas, exacto, nos llega el mensaje desde todos lados. Por eso, además de la... Es casi imposible que no le enchufe la princesita, es casi un milagro encontrar algo que no tenga ese Tal cual, mensaje. pero ahí es donde está nuestra lucha que venimos dando desde hace mucho en hablar de las infancias libres, en los lugares de las posibilidades de elección. Para poder elegir se tienen que tener posibilidades de elección. Entonces, la importancia de tener estos lugares, la importancia de la ESI, la importancia de la prevención, del respeto, de cómo nos tenemos que tratar como personas, elijas lo que elijas ser, el género que elijas tener, el respeto, los lugares. No hablarle a los hijos y a las hijas como dando por hecho que son heterosexuales. Digo, yo tengo una niña muy chiquita, ¿no? Pero yo no le digo, ay, mañana cuando tengas un novio, el día de mañana cuando te guste un chico, no le hablo. Si yo le hablo, le digo, no sé, cuando tengas un novio o una novia, o ya, o sea, para ella es todo natural, ¿me entiendes? Porque si no también estamos ya encasillándola en algo que tienes que enamorar de un varón, claro, ¿no? Como la libre elección. Sí, bueno, esto lo tenemos que abrir a todo el país. Y sí, bueno, y por eso estamos luchando, es un gran despertar todo lo que genera. Exacto, por eso. Es la lucha que llevamos adelante y lo importante de la prevención. Y esto que también es otro mensaje, claro, más allá de la cuarentena, del aislamiento social, no estamos solas, nos estamos acompañando, estamos armando redes, estamos buscando las estrategias desde los diferentes lugares, más allá del lugar donde yo trabajo, del militar desde el feminismo, desde el armado de red, desde el contarnos entre nosotras, el acompañarnos entre nosotras, es lo más importante, y que contemos entre nosotras. Me parece que eso es el mensaje más claro y más importante que necesitamos poder dejar, de que no estamos solas y que nos podemos acompañar, y es que estamos para acompañarnos. Desde un lado y desde el otro. No nos queda mucho tiempo, claro. Disculpe. Sí, Cherún, ¿qué decías? Perdón. Ya cerramos. Una cosita que me quedó en el tintero y que me parece que es importante de la línea, del tema de la línea, que es, yo llamo y justo hablo contigo, ¿no? Y te cuento mi situación. En un momento colgamos, todo continúa. ¿Cómo hago para volver a hablar contigo? Porque si vuelvo a llamar al 144... ¿tengo que volver a contarle todo a la otra persona o ya queda el registro, no? No, si queda el registro, por eso se pregunta, si queda el registro, ya decís que vos ya te contactaste, que ya hablaste y que brindás tus datos. Solamente esto es personal, ¿sí? No es que cualquiera puede llamar y puede decir,
vos llamaste y yo llamo para chequear de que vos llamaste. Esto no es así, información no se brinda desde la línea cuando se dejan los datos, la información es confidencial y se cuida. Solamente es para un registro de un acompañamiento de la persona que no tenga que volver a contar toda la información cada vez que se contacta. La línea funciona los 365 días del año, las 24 horas, con lo cual somos distintas operadoras, porque también están los fines de semana, los feriados, los asuetos funcionando, y no estamos las mismas operadoras las 24 horas. Entonces, la persona sí se puede contactar y puede contar con el recurso de la línea las 24 horas. Fer, antes de cerrar con esta pregunta que nos interesa a Anabel y a mí sobre cómo les afecta a vos y a tus compañeras, otra preguntita que me gustaría hacer es, como se habla de que están estalladas y que aumenta, y que el tema de los femicidios y la violencia de género no es exclusiva de la Argentina, sino que sucede en todo el mundo, o sea, es una cuestión cultural del sistema en el que vivimos, y además sabiendo que ustedes pasaron de ser INAM, el Instituto Nacional de las Mujeres, a un ministerio, pero saber si están necesitando más personal, más capacitación, más presupuesto, digamos, desde el Estado, ¿qué más hace falta para que esto funcione? Bien, nosotras lo que tiene el trabajo con las compañeras, que somos muy compañeras, nos vamos acompañando, esto que tiene que decir tanto compañera a compañera, nos acompañamos muchos en las situaciones, sobre todo cuando estamos con un caso bastante complicado, se trabaja interdisciplinariamente y se trata de que la compañera no se quede sola con ese caso. O sea, se piensa la estrategia en conjunto y se va acompañando. Nosotras no contábamos con supervisión, no estábamos más que las coordinaciones. Ahora nos llega la propuesta desde la nueva gestión de que se van a sumar para acompañamientos para las diferentes guardias en nuestros horarios, para poder, esto todavía se tiene que implementar, pero que también nos ayude a trabajar con esta temática, porque hay muchas situaciones y muchos casos que te generan angustia. Claro. Te quedas con la situación de angustia y de impotencia, porque el trabajar en estas temáticas te lleva a esto de la frustración constantemente, de pensar estrategias y hasta dónde se puede llegar, el armar las estrategias, el recibir la violencia, que también se dice, porque también somos canales que recibimos la violencia, entonces, bueno, no hacerte cargo y no reproducir esa violencia, entonces también es importante contar con estos espacios. Así que bueno, nosotras entre las compañeras nos venimos dando una mano entre todas y bueno, necesitamos sí el acompañamiento. Yo en lo personal les quiero agradecer el trabajo que hacen porque es importantísimo, se los agradezco de corazón, y no están solas porque también estamos todas acá, así que es una red, es un conjunto, pero realmente agradecerles porque el trabajo que hacen es muy importante, es muy duro, es muy difícil y se necesitan muchas mujeres como ustedes cada vez más, porque hacen faltas muchas mujeres con perspectiva de género, muchas personas que trabajen el tema de la perspectiva de género, ¿no? Porque es algo todavía muy nuevo. Así que agradecerles, yo les tengo que dejar porque mi hija tiene un ataque de histeria que la estoy escuchando gritar y no quiero que entre en el video. Está como loca, no sé, bueno. Bueno, yo también me sumo al agradecimiento de parte de Anabel y me pliego a lo que vos decís, Fer. Justamente nosotras desde Actrices Argentinas, con este ciclo de conversaciones, también lo que intentamos hacer es visibilizar un poco el trabajo de ustedes, que no son máquinas de contestadoras que digamos, sino que hay una escucha y hay profesionales detrás, así que también esto es hacer red. Les agradecemos enormemente el trabajo y siempre estamos a disposición. Y bueno, personalmente también les agradezco la posibilidad de poder contar qué es lo que hacemos desde nuestra tarea diaria, y también de que pueda llegar la línea como recurso para todas las personas en situaciones de violencia que la necesiten y que la puedan utilizar de la mejor manera posible a la línea,
para poder sentirse acompañadas, que es la idea y es el objetivo principal, que nosotras podamos brindar un acompañamiento y contención y la información necesaria para poder atravesar y pensar estrategias. La línea 144 está para eso, para las situaciones de violencia por razones de género, y les agradezco mucho la posibilidad y espero que podamos seguir en contacto y que la línea les sirva a muchas mujeres y podamos seguir armando redes y erradicando la violencia hacia nosotras. Claro que sí. Sí será. Gracias, chicas. Muchas gracias. Nos vemos. Voy a rescatar a mi hija. Que está vaya, vaya. Gracias, Fer. Gracias, muchas gracias a ustedes. Gracias, Fer. Chao, chao.